De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo andan? Buena semana, 9 horas con 3 minutos. Estamos empezando el primer programa precisamente de esta semana de La Mañana de la Diaria a través de la 97.9 FM de Montevideo, la Diaria Radio, con la 102.5 en Maldonado y Punta del Este, con la 90.9 en Colonia del Sacramento y con todas las opciones para que nos puedan seguir, incluso viéndonos mediante streaming. Ya está Mariana Cianelli pronta para arrancar también su semana laboral, que en realidad ya empezó hace un par de horas, porque esto no empieza a las 9, esto empieza bastante antes. ¿Cómo te va, Mari? Bienvenida. Muy buenos días, y también dándole comienzo a junio. Empezamos junio. Primer mes, mejor dicho, primer programa de este mes. Exacto. Efectivamente. Bueno, el mes que será el del invierno, formalmente, dentro de 3 semanas. Sí, hoy no se siente tanto el invierno, la previa del invierno, me parece. Tengo un matiz ahí. Sí, en realidad, a ver, vamos a empezar por lo bueno. Nos dio una tregua preciosa el domingo, Sí, el domingo, por suerte. Yo veía el cielo despejado, aproveché a salir, porque el sábado estuvo terrible. El sábado estuvo, sí, muy gris, con frío, en fin. Como venían siendo los días anteriores, pero ayer hubo una tregua. Incluso de noche no hubo frío para lo que se venía dando. Fue una noche bastante disfrutable, con algo de humedad. El sábado, en cambio, estuvimos metidos adentro de una nube en Montevideo, porque la niebla se volvió muy espesa, particularmente en las últimas horas del sábado, ¿no? Ya en la madrugada, capaz que del domingo. Pero bueno, yo por lo menos, pese a esos vaivenes del tiempo, lo disfruté al domingo, lo disfruté con cine, con caminata, con fútbol también. Hablando de fútbol, fue fin de semana de lista de convocados para el Mundial. Como que de golpe empezó a desperezarse el clima previo al Mundial. Sí, estamos en la previa del Mundial y se confirmaron los 26 jugadores que van a representar a Uruguay. Sí, no vamos a repasar la lista. Hay espacios específicamente vinculados al deporte y mucha información, por supuesto, en la diaria, en el deporte de la diaria de este lunes, pero yo siento que no hay grandes sorpresas, que está dentro de lo que más o menos esperaba. Salvo el caso de Nathan Nández, ¿o no? ¿Eso se esperaba? El tema es que lo de Nández lo sabíamos de antemano. Claro, ya se sabía. Si tomamos la lista publicada ayer domingo, me parece que los nombres están dentro de lo esperado, seguramente con matices. Por ejemplo, en la mitad de la cancha aparece como integrante del plantel Rodrigo Salazar, que es un jugador que había estado al comienzo del ciclo de Bielsa, por allá por 2023, y después muchas veces había quedado afuera. Bueno, capaz que ahí, si el término sorpresa lo cruzamos con las expectativas generadas por la mayoría, o en función de la mayoría de las citaciones hechas por Bielsa en partidos oficiales, se puede decir, bueno, ahí hay un jugador que no estaba cantado y que sin embargo apareció, aunque quizás ya hubiera señales de que lo podía tener en cuenta, pero tienden a ser sorpresas muy matizadas, ¿no? Claro. Me parece que no hay a esta altura, si dejamos eso de Nández de lado, que ya tiene otro peso, y nos quedamos con lo de los últimos días, ningún caso que vos digas, mirá, no me esperaba esto, no me esperaba X nombre, sí, y este otro nombre afuera. Así que ya tenemos la lista que por otra parte la AUF difundió a través de un video. Esto se ha vuelto un hábito en tiempos en los que las elecciones tienen equipos de comunicación, hay redes sociales, donde, bueno, van repasándose los nombres, pero no simplemente a través de una placa con la lista de todos ellos, sino mediante situaciones que se dan en una especie de barrio o de pueblo del interior, creo que es más bien lo segundo, que trata de reflejar el costumbrismo uruguayo, esa cosa de tocar ciertas fibras íntimas vinculadas a la identificación, a cierto concepto de lo nuestro, discutible como todo, pero me parece que muy presente en mucha gente. Entonces, de repente ahí, qué sé yo, en un café que se sirve una persona en un bar, aparece la cara dibujada de uno de los 26, en un pasacalle aparece el nombre de otro, en una camiseta el nombre de otro, y bueno, y así se va completando la lista. Hay algunos recursos muy originales, hay otros que son algo así como, tenemos que despachar estos 3 nombres y los mandan de alguna manera, pero bueno, tiene cosas interesantes. Y en un momento se ve a un señor que pasa en bicicleta y ese señor se da vuelta y resulta ser Marcelo Bielsa, sin inteligencia artificial mediante y sin actuación. Es él que se presta para participar. Bueno, y queremos saber cómo están viviendo la previa del Mundial, si tienen ansiedad, cómo lo están viviendo. Nos pueden escribir al número que están viendo en pantalla en este momento. Ya no sé si me lo acuerdo así de memoria. No hace falta, la verdad que no. Porque ya nos lo van a recordar. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
9:08 de la mañana de la diaria. Yo hablé mucho de mi fin de semana, pero no te escuché a vos decir nada de tu fin de semana. Mi fin de semana fue de aprovechar, tengo un niño chico, aprovechar esos rayos de sol el domingo para buscar espacios públicos para andar en bici, correr, gastar energía. Me gusta eso. ¿Por dónde anduviste? Anduve por una plaza que queda por el cementerio del buceo. Quizás quienes tengan niños, niñas, chicos, la conocen porque tiene un camión de bomberos muy particular, donde juegan alrededor, y bueno, estuvimos por ahí. Mirá, no la ubico. No, sí, eso del camión está de como bomberos. está escondida dentro de las viviendas, ¿viste? Sí. Cerca del cementerio, la rodean las viviendas, entonces no se ve, no se ve a simple vista. Tenés que pasar por esas callecitas. Bueno, así que estuviste en plaza con camión de bomberos, Sí. pero sin incendio, disfrutando Exacto. el calorcito de un sol Sí. casi invernal, que bueno, Sí. era lo que teníamos Sí. en el domingo, que de todos modos se disfrutó. Otros calores, otras temperaturas, otras latitudes. Colombia en la tapa o en la portada de la diaria de este lunes 1 de junio de 2026, porque se produjeron las elecciones en Colombia, lo que en función del resultado que se dio ya podemos definir como la primera vuelta, porque habrá balotaje. Y dice el titular: Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a la segunda vuelta presidencial. El candidato ultraderechista de la Espriella fue el más votado. Esto ya es una sorpresa. Sacó 43,7% de los votos. Lo de la sorpresa lo agregué yo, aclaro. Y el izquierdista, Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, o sea, el partido al que pertenece el presidente colombiano Gustavo Petro, que en todas las encuestas figuraba primero con distancia, terminó segundo con 40,9% de los votos. Y quien aparecía disputando el segundo lugar y más bien corrida como tercera ya en los días previos, terminó tercera muy lejos. Hablamos de la derechista Paloma Valencia, que votó en el entorno del 6%, casi 7%. Sí, vos decías que fue una sorpresa justamente porque las encuestas previas a la elección no daban este orden, sino que daban primero a Cepeda. Sí, bastante totalmente. despegado, y en segundo lugar a Paloma Valencia. Bueno, Eso estaba más disputado. Exacto, lo de Valencia y de la Espriella había empezado a cambiar días antes. También es cierto que las encuestas en plural son muchas y seguramente había distintos escenarios planteados. Se venía dando un crecimiento fuerte de la Espriella, se venía quedando Valencia, en algunos casos ya estaba atrás, pero nadie se imaginaba, en primer lugar, que de la Espriella fuera el más votado. No, creo que no había ninguna encuesta que lo dijera, y si había eran muy pocas. Y aparte, en segundo lugar, la distancia que terminó habiendo entre los dos que pasaron al balotaje y quien terminó en la tercera posición. Un comentario más antes de meternos en otros datos vinculados a Colombia, de la portada de la diaria, ¿no? Es una portada en la que aparece una foto de la agencia AFP, la están viendo ahí, donde, bueno, se capta lo que ocurre en un circuito de votación, donde aparece una persona vestida con su atuendo tradicional, no sé si campesina, es de la región del Cauca, la foto, por lo que dice el pie de foto justamente. Ya ahí hay un elemento típico, ¿no? De lo que ocurre en una región específica de Colombia, eso que tienen las elecciones, ¿no? La capilaridad del Estado que llega a distintos lugares donde se instalan circuitos de votación. Y lo otro que llama la atención es la urna en el piso. Sí, también. Porque quien vota parece agachándose como si fuera caminando a la carrera y metiendo el sobre en la urna. ¿Qué más decirte, Mari? De la Espriella, hablar un poquito más de él. Es abogado y empresario, identificado con posiciones de ultraderecha, pero se presenta como un outsider. Sí, yo creo que, a ver, simplificando, porque en un rato ahora tendremos un contacto con Colombia, con Sofía Cortiz, nuestra compañera periodista uruguaya que está allí, así que sabremos más, pero sin sacarle o sin robarle comentarios, en todo caso contenidos a Sofía, alguna cosa podemos decir. Es de la Espriella alguien caracterizado como ultraderecha. Yo creo que es alguien que va al cajón, al estante, donde están, si estos fueran muñequitos, uno que se llama Milei, otro que se llama Cast, otro que se llama Bolsonaro, que viene de antes. Me gusta esa imagen. Claro, representa esa tendencia, ¿no? De las derechas, que en algún momento definíamos como alternativas o ultras o extremas, algunas más libertarias o liberales, ultraliberales en lo económico, otras más soberanistas, un poco mezclados esos matices según el caso, bueno, con matices o con elementos también propios de Bukele, hasta en su estética, me animo a decir. De la Espriella representa eso. También, como pasa con esas
opciones de derechas, alguien que todo el tiempo corre el límite de lo que debería a priori ser admisible en términos del discurso público, del trato al oponente o a la persona con la que se discrepa. Y bueno, y es un resultado o es un dato muy fuerte que haya obtenido el 43% de los votos contra todo pronóstico en estas elecciones en Colombia, donde a mí me da la impresión de que se instaló una especie de balotaje anticipado, porque en definitiva si vos sumás el 43 de De la Espriella con el 40 de Cepeda, el candidato del partido de Petro, tenés 83% de los votos entre dos candidatos. Y bueno, y quien parecía que tenía chance de meterse al balotaje y termina tercera, saca solo 6%. Hubo una especie de polarización antes del balotaje, que a mí me hace acordar mucho al escenario que se dio en Argentina en el 2023, cuando ganó Milei, que a priori se hablaba o que se presentaba una elección, se presentó una elección de tercios, digamos, donde el tercio que representaba a la derecha más tradicional, que en aquel momento era Patricia Bullrich, la candidata del macrismo, terminó tercera quedando afuera con un ultraderechista y con el candidato con un componente más progresista en aquel momento, ¿no? Bueno, acá pasó lo mismo con la diferencia de que la tercera ni siquiera sacó el 20% que sacó Bullrich en Argentina, o 20 y poco, sacó apenas 6%. Hubo un escenario de fuerte polarización, que yo creo que también revela otra cosa llamativa, y es que si vos comparás la votación de Cepeda con la que obtuvo Petro hace 4 años, sacaron lo mismo. Un oficialismo que saca un 40%, a mí no me da para decir que haya votado mal. El tema es que hubo una mayoría que concentró los esfuerzos en votar a un candidato con todas las peculiaridades de la Espriella para decirle que no al candidato de Petro, lo cual no da por concluida la discusión, porque habrá que ver qué pasa para el balotaje, es parte de lo que Sofía Cortiz en un ratito nos va a decir. Pero es creo que otro indicador de cómo hay una parte importante de Colombia que hoy se está posicionando en la vereda de enfrente a esta primera experiencia de gobierno izquierdista que tiene Colombia con Petro a la cabeza. Y que no elige a la derecha tradicional. Exacto. A no elegir a Paloma Valencia. Vale decir que Valencia era una opción de derecha tradicional uribista, ¿no? Del partido del presidente Uribe, bastante más cercana al extremo de la Espriella que a la moderación centrista de algunas derechas tradicionales, si es que va quedando alguna. Y aún así, en ese contraste, quedó en ese lugar que me parece que en este tiempo, en muchos lugares, no paga, y es ser la parte del medio. Claro. ¿No? Es decir, lo que a veces se asocia con moderación, sea por contraste con otros o porque efectivamente a veces se busca, que no era el caso de Valencia, no está redituando mucho, me parecen, distintos escenarios electorales de los últimos años. Y vamos a estar hablando con Sofía Cortiz en un ratito sobre las elecciones, pasando a temas nacionales el día de hoy. Ninguna de las dos propuestas de creación de investigadoras sobre la gestión de ACE tendría los votos suficientes. Sí, claro, porque ni la que impulsa el Partido Nacional ni la que impulsa el Frente Amplio en este momento tienen los votos asegurados. Desde el Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala, que es una de las personas que coordina esa bancada, dijo a La Diaria que pedirá a su partido que en el plenario de la Cámara de Representantes se traten las dos propuestas de investigadoras, si es posible, esta misma semana. No es la única persona con la que La Diaria estuvo hablando de esto en las últimas horas. No, una fuente del Frente Amplio dijo a La Diaria que la idea de la bancada oficialista también es que esta semana se traten ambas propuestas y que todavía se está intentando conseguir los 2 votos que faltan para aprobar la investigadora que impulsa esa fuerza política. Y una vez más aparece como fiel de la balanza Álvaro Perrone, ¿no? Cabildo Abierto, y Perrone, que es el diputado, digamos, más carismático que tiene Cabildo Abierto, que dijo que aspira a la cordura y a que se reúnan el Frente Amplio y el Partido Nacional y unifiquen ambas investigadoras. Algo así como, en este contexto, yo no voto ninguna de las dos. Sí, y también habló Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, que dijo que su partido solo va a apoyar la propuesta de la oposición. Claro, o sea que lo de Salle no es igual a lo de Perrone, no, en el sentido de que él está perfilado hacia ir con la de la oposición, que propone un periodo de investigación mayor al que propone el Frente Amplio, lo que también involucra gestiones frente amplistas anteriores, cuando el Frente Amplio quiere centrarse en el periodo pasado de ACE, que lo tuvo durante la mayor parte del tiempo, no todo, pero durante la mayor parte del tiempo, a Leonardo Cipriani como presidente. Otro asunto local importante, desde hoy, desde la medianoche, hace horas, rigen nuevos precios de los combustibles con un aumento de 6% en el precio de la nafta super y de 7% en el precio del gasoil. Con las nuevas tarifas, el litro de nafta
Super va a costar 93,36 pesos y el de gasoil de la modalidad 50S cuesta 61 pesos con 61 pesos. Exactamente. Se te diría que más cerca de los 62 que de los 61, ¿no? Ahí está. En cambio, el precio del supergas en esta ocasión no se modificó, quedó congelado y se mantiene, por ende, el que ya estaba vigente en el mes de mayo. En un comunicado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería dijo que este ajuste en el precio del gasoil, o expresó que este ajuste en el precio del gasoil se ubica significativamente por debajo de su valor de referencia, el cual implicaría un incremento del 22%. En el documento se agregó que desde abril el Poder Ejecutivo ha venido amortiguando el impacto de las subas del mercado internacional debido, recordemos, al conflicto en Medio Oriente, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, que provocó el cierre del Estrecho de Hormuz, donde circula alrededor del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Sí, y bueno, todo esto, ¿no? El contexto internacional explica que junio sea el tercer mes consecutivo con aumento del precio de los combustibles en Uruguay. Y me parece interesante hacer la comparación de cómo estaban algunas de esas tarifas en marzo, antes del comienzo de esa seguidilla de ajustes mensuales que hizo que se optara por dejar de lado el criterio de ajustes bimestrales que primó antes, y cómo están ahora. Antes del comienzo justamente de este periodo de aumentos, o sea, en marzo, el litro de nafta Super 95 costaba 76 pesos con 88, casi 17 pesos menos que el valor actual, y el litro de gasoil 50S, que es el más usado, costaba 47,32. Es un combustible que se usa mucho, por ejemplo, a nivel de la producción agropecuaria. Costaba en marzo 47,32. Esto es, estaba más de 14 pesos por debajo que el valor actual. Es una diferencia muy grande en 3 meses. Otro tema, otros números. Aumentan 2,11% los boletos de ómnibus suburbanos desde hoy. Sí, a partir de hoy. Efectivamente, otro aumento que ya está en marcha, que ya está vigente. Esto lo dispuso el gobierno, se conoció la semana pasada. En los servicios suburbanos las tarifas van a seguir definiéndose según la distancia recorrida. Los boletos van desde los 59 pesos para trayectos de hasta 8 kilómetros y alcanzan los 139 pesos para recorridos de 60 kilómetros. En los viajes que cruzan límites departamentales con origen o destino en Montevideo, los valores irán desde 107 pesos en el anillo 1 hasta 211 pesos en el anillo 7. Según consignó El País, el viaje de Protección Montevideo pasará a costar 86 pesos, mientras que el boleto mínimo para jubilados y pensionistas se va a mantener en 45 pesos. Además, se actualizarán los precios de los abonos, los viajes especiales y los boletos zonales en distintos corredores del área metropolitana. 9:19, 9:20. No sé si tenemos alguna cosita más para acotar, Mari. De lo contrario, vamos redondeando este primer bloque. Tenemos previsto un contacto con Colombia, pero vos me decís. Sí, algunos mensajes que llegan sobre el Mundial o la previa del Mundial. Un oyente nos mandó hace un ratito que el video que hacías mención le dio ganas de ya arrancar el Mundial y se volvió a emocionar con la selección como hace tiempo que no lo hacía. Sí, mucha gente, por lo menos según lo que pude ver en las redes sociales, encontró en ese video cierta motivación. Vi mucha gente, incluso periodistas de Argentina, aficionados, en algunos casos influencers, que decían, bueno, al fin un buen video, y comparaban ese audiovisual con el que difundió Argentina, que llega al Mundial como campeona del mundo, en fin, con todo un halo y qué sé yo, y entienden en Argentina que no ha tenido en términos audiovisuales, ahora que también se comparan esas cosas, la presentación previa al Mundial que les hubiera gustado. Pero bueno, todo esto será anécdota cuando se empiece a jugar la Copa del Mundo, que, paso un aviso, tendrá relatos y comentarios aquí en la Diaria Radio, y ya empezará a haber novedades en los próximos días que oportunamente les contaremos cuáles serán. Ahora, hablando de otros países, nos iremos a Colombia para hablar con Sofía Cortiz, para tener análisis después de estos primeros comentarios que hicimos de una elección que también ha generado disputas por ¿cómo decirlo?, la exactitud de los resultados que se publicaron a través de un preconteo, lo que siempre es peligroso, ¿no? Cuando empieza a haber dudas con respecto a esos resultados, hay que seguir eso con atención. Estaremos hablando también de eso con Sofi. Me pregunto cómo va a jugar Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, en este escenario de balotaje en el que hay alguien claramente alineado con Trump, de la Espriella, que arranca con ventaja inesperadamente. Bueno, todo eso ya viene en la mañana de la Diaria.
Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Nuestro periodismo, hecho radio, 97.9, La Diaria Radio. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9 horas con 24 minutos de la mañana, 9 horas con 24 minutos de la mañana de La Diaria. Estamos haciendo radio mirando hacia Colombia en el comienzo de esta jornada porque hubo elecciones en Colombia, elecciones presidenciales que arrojaron, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes resultados. Abelardo de la Espriella, ultraderechista, obtuvo el 43,7% de los votos e Iván Cepeda, candidato de izquierda del oficialista Pacto Histórico al que pertenece el actual presidente Gustavo Petro, sacó el 40,9%. 43,7% de la Espriella, 40,9% Cepeda. Ambos van a ir al balotaje o van a dirimir la presidencia colombiana en un balotaje a desarrollarse el 21 de junio, justamente en ese país. En el tercer lugar quedó Paloma Valencia con 6,9%, Sergio Fajardo obtuvo 4,3% y terminó en el cuarto lugar. El voto en blanco, podríamos decirlo así, salió quinto porque hubo 1,7% de las personas que votaron en blanco y además, por debajo de ese guarismo, otras 7 candidaturas que obtuvieron menos de 1,7%, si son sumadas, arrojan un 2,3% de los votos en unas elecciones que además hay quienes dicen tuvieron, para lo que ocurre en Colombia habitualmente, un alto nivel de participación que de todos modos no llegó al 60%. Para hablar de todo esto, ya está en línea, ya está comunicada con La Mañana de La Diaria y con La Diaria Radio, Sofía Cortiz, periodista que está colaborando, que está siendo parte de La Diaria desde hace un tiempo, tanto en formato escrito como en La Diaria Radio, con quien por otra parte tuve el gusto de trabajar hace ya 4 o 5 años en los tiempos de M24, en Mejor Hablar, un programa periodístico matinal que tenía cosas parecidas a este programa y que es una preciosa experiencia que recuerdo con mucho cariño y que me llevó a conocerla Sofi. Sofi querida, buen día, ¿cómo andás? Bienvenida, andás por Colombia. Un abrazo grande a la distancia. Tincho, ¿qué tal? Sí, creo que ambos con el día nublado, ¿no? Efectivamente, acá las nubes, te cuento, yo no sé cuándo te fuiste para allá, pero estuvieron presentes durante, te diría que toda la semana pasada. Esta semana empezó el domingo con una especie de respiro que aprovechamos para disfrutar un poquito de sol, pero pasó rápido eso y hay nubes de nuevo, por lo que veo en Colombia también, o en Bogotá, vos estás en la capital.
Exacto, Bogotá vive nublado, básicamente. Es gracioso porque acá te dicen pasamos por las 4 estaciones en un día y yo siento que el verano nunca me llega, pero acá vamos. Bueno, pero Te escuchaba, Tincho, hacer sí. alguna introducción, algunas apreciaciones iniciales. No sé por dónde querés arrancar. Bueno, hay mucho para decir, efectivamente. Yo creo que lo primero, me parece que en función del escenario que un poco caracterizamos en el repaso de la portada de la diaria con Mariana Cianelli y ahora en la introducción a este diálogo, es pedirte que compartas con la audiencia una primera lectura política de lo que pasó en Colombia, que, acá agrego algo más, cuando había algunas voces, tu nota de diaria de fin de semana lo recaba, que no descartaban un triunfo de Cepeda en primera vuelta. No digo la mayoría, pero era un escenario que mucha gente todavía no descartaba. Resulta que termina dándose un escenario de balotaje en el que va a estar Cepeda, pero va a estar como segundo candidato más votado, no como primero. Y de la Espriella, que algunos días atrás o semanas atrás estaba disputando el segundo lugar, resulta que es el más votado. Decime algo de eso, ¿cómo se explica ese escenario? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Vos decías hace unos minutos, Tincho, esto de que Paloma Valencia no se había tirado del todo para el centro. Y yo estoy de acuerdo, por supuesto que seguía siendo una candidata de derecha y con planteos de derecha dura, sobre todo vinculados a la seguridad, pero el hecho de que estuviera al lado de Juan Daniel Oviedo, este candidato a vice, abiertamente gay, que defendía la nueva agenda de derechos, y que el discurso fuera sumar entre distintos, que ella estaba orgullosa de haber creado esa fórmula, creo que le quitó bastante, aún siendo derecha dura y diciéndose uribista, pero me parece que al núcleo duro justamente de la derecha, eso lo espantó y se fue en una primera vuelta con Abelardo de las Priella. Que le digo de las Priella, Tincho, porque acá me dijeron, mirá que es caribeño y él mismo se menciona así, pues yo también lo mencionaba cual italiano, así que hago la aclaración. Pero bueno, por un lado creo que está eso. Parte del planteo es que mucha gente con esta disputa, con la idea de que Cepeda pudiese ganar en una primera vuelta, pasó a hacer lo que hubiese hecho en segunda vuelta y a ir directamente por el candidato que podía ser ganador dentro de la derecha, que era de las Priella. Esa es una de las cosas que están planteadas. Paloma Valencia efectivamente bajó mucho, era una tendencia que ya bajaba y que las Priella subía, pero de todas maneras creo que fue un golpe importante. Y en cuanto a Cepeda, me parece que si bien las encuestas que le daban más alto, le daban 44%, efectivamente había una parte de la militancia, sobre todo, que estaba con la convicción de que se podía sacar ese 50+1 en esta primera instancia electoral. Dentro de la campaña, ahí había mediciones distintas. Creo que en general se manejaba que no se iba a sacar más de un 43%. Pero de todas maneras, como suele suceder, y ahora después podemos conversarlo, pero claro, después de este golpazo, de ayer golpazo, porque como vos decías, en realidad vota de hecho mejor que Petro, Iván Cepeda, vota un poquito mejor. Pero bueno, golpazo por esta sorpresa que no se esperaba de que el primero fuera de las Priella, empezaron a salir dentro del pacto histórico todos los reproches a cómo se había dado la campaña. Bueno, me interesa tomar esto último que decías, porque eso yo no lo tenía tan claro. ¿Cómo está procesando el pacto histórico este escenario no previsto? Hay reproches, decías. ¿Por qué? ¿A qué apuntan? Y ahí conversando ayer con legisladores, con gente cercana a Cepeda, con gente del comando que estaba ayer presente esperando los resultados, ahí surgía, por un lado, la idea de que se habían puesto muy pocos recursos económicos, que de las Priella puso mucho dinero en esta primera instancia, mucho dinero en redes sobre todo, y Cepeda hizo toda su campaña con el discurso, pero además con la práctica de que iba a ser una campaña de austeridad. Y efectivamente fue así, y a eso se le sumó, bueno, de hecho les aprobaron un préstamo hace 2 semanas, un préstamo que gente del pacto histórico dice se tendría que haber tramitado mucho antes y hay que ver ahora cómo se arman para esta segunda vuelta. Otra observación que surge es si era el mejor formato de un candidato que se presentaba
en cada localidad leyendo un discurso. Todos sus discursos eran leídos. Hubo algunas excepciones y de hecho ayer fue una de ellas donde decide ir sin un texto ya armado. Esa fue otra cuestión que se planteó, la decisión de no ir a debates y de no asistir a algunos medios. Entonces, ayer empezó a surgir todo eso y bueno, la idea de que algunos no estaban como en la negación de que se podía sacar esta votación y no ir a una segunda vuelta. Todo eso está dentro del paquete de autocríticas que se están haciendo ahora. En algún momento de la entrevista, por supuesto que hablaremos de los eventuales escenarios ya rumbo al balotaje en términos de apoyos, de dónde las dos candidaturas pueden ir a buscar votos para obtener el mejor resultado posible. Pero antes quiero también traer a esta conversación aspectos vinculados al clima que se vivió ayer cuando comenzaron a conocerse los resultados, porque creo que ahí surgen algunos elementos que a mí me da la impresión de que son preocupantes siempre en cualquier escenario y también en este caso en Colombia. Por un lado, hubo un pronunciamiento del presidente Petro en X, donde cuestionó el llamado conteo transmitido, por lo menos en las primeras horas. Dijo, no tiene fuerza vinculante. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de una firma privada. Y cita de los hermanos, o menciona a los hermanos Bautista, supongo yo, las personas vinculadas a esa empresa privada a la que alude, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software del conteo y escrutinios en la última semana fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento. También habló Cepeda en un momento de cierto desfase en el censo. Entonces, más allá de cuestiones técnicas que son difíciles de comprender desde Uruguay, ¿en qué quedó esa discusión que anoche el oficialismo instaló con respecto a que había que esperar? ¿Es algo que ya está laudado o hay gente que sigue discutiendo estos números? Es bien complicado eso, la verdad, porque generar la incertidumbre en un proceso electoral y en un proceso electoral presidencial complica bastante las cosas. Y de hecho, en eso también hay una discrepancia dentro del pacto histórico entre si fue correcto que Petro saliera con este planteo o si era mejor de repente esperar al escrutinio final y ahí en tal caso ver si había algún desfase o no. También eso, Cepeda enseguida agarra la bandera del presidente, que claro, es difícil no tomarla siendo el candidato oficialista, pero empieza su discurso con eso, por un lado siguiendo esto que leías vos de Petro, y por otro lado diciendo que tienen información de algunas mesas donde podría haber habido distorsiones. Eso, te repito, institucionalmente, y sé que lo compartimos, pone un panorama muy difícil que lamentablemente es lo que estamos viendo en otros países de la región, ¿no? Hablo de Venezuela, de Honduras, más allá de las ideas que se puedan tener ideológicamente de cómo se decanten después esos procesos, pero complica bastante la campaña. Y de hecho es algo que pone Petro que otras personas no se estaban planteando. Yo ahora repasaba una entrevista que le hicieron ayer al expresidente Ernesto Samper y le preguntan, ¿usted podría hablar de que hubo algún tipo de fraude? Y él dice, la verdad que sería bastante temerario de mi parte hacer una afirmación de ese tipo. Entonces habrá que esperar al escrutinio final y yo creo que ahí el quid de la cuestión va a ser si sale que en realidad no hubo ningún desfasaje, ninguna distorsión o que la distorsión fue mínima como puede suceder en los resultados preliminares y el resultado final, si Petro va a asumir un posible error, porque eso sería mucho más grave si no lo aceptara. Y yo ayer hablé con gente del pacto que tristemente me dijo no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, eso sería un problema importante. En ese clima, ¿no? que tiene en esta discusión un rasgo saliente por lo que implica siempre sembrar dudas sobre la limpieza o sobre la exactitud, si querés, de un resultado electoral. Bueno, o a eso se le viene a sumar la reacción de la Espriella, aplicando la forma de pronunciación correcta, en este caso. De la Espriella, que es un hombre al que no le cuesta nada polemizar, incluso, como yo lo decía más temprano, traspasando determinados límites, como lo hacen otros líderes con un posicionamiento ideológico comparable en el mundo y en particular en América en este momento.
en su discurso, con la camiseta de Colombia puesta, cuando, bueno, se presentó ante la gente como el candidato más votado, nada menos que en esta primera vuelta de las elecciones, dijo que el ejército debía estar atento a la sucesión de hechos que pudieran plantearse hacia adelante en función de esta reacción de Petro y también de Cepeda que mencioné, y le dijo a Petro delincuente, drogadicto y miserable. ¿Cuál es el clima ahí, en definitiva, con todo esto arriba de la mesa, no solo por lo dicho por Petro, sino también ahora incorporando a la postura de una oposición que se siente muy fuerte después de lo que pasó anoche y que está defendiendo así el resultado? Sumo primero una cosa, retomo, Tincho, de la respuesta pasada, que repito, sí puede haber algunas diferencias porque ya las hubo entre los resultados preliminares y el escrutinio final. No quiere decir que eso no pueda suceder y ya pasó. De hecho, en las legislativas de marzo, el pacto histórico en el escrutinio final termina ganando un legislador más. Eso puede suceder, lo aclaro porque ya ha pasado, entonces, bueno, no es descabellado, diferente plantearlo como una cosa premeditada, armada, un posible fraude. En cuanto a esto que decís, ese viene siendo el discurso de las Priella desde que empezó la campaña, el referirse a Petro en esos términos y a Cepeda en términos iguales, porque de hecho ayer no insultó solo al presidente Petro, sino que planteó que Cepeda es también un criminal, un bandido, un heredero del narcoterrorismo, amigo de la FARC. Entonces ese fue el discurso, un discurso extenso de 34 minutos y que es también muy complejo porque polariza aún más la situación en un país como Colombia, que ya ha vivido procesos muy violentos y que ahora se encuentra enfrentado a un discurso de este tipo y sin fundamentos, porque yo creo que por parte de algunos analistas yo encuentro que se está queriendo poner en igualdad de condiciones cuestiones que dijo Cepeda con cuestiones que dijo de las Priella. Yo creo que lo de Cepeda hay que ver qué pasa en cuanto a esto de los resultados con el escrutinio final. Pero en cuanto a las cosas que dijo de Abelardo, puede haber sido muy duro, pero hay cosas que están comprobadas. Cuando él dice defensor de narcotraficantes, bueno, efectivamente, de las Priella fue defensor, por ejemplo, de alias Don Berna, que está condenado desde el 2008 por Estados Unidos, vinculado al narcotráfico, al paramilitarismo, asesinatos. Fue también defensor de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, condenado por lavado de activos en un proceso que sigue activo, valga la redundancia. Entonces, hubo acusaciones muy fuertes, se quiere, de parte de Cepeda, o menciones muy fuertes, pero por cosas que están chequeadas. Sin embargo, del otro lado, cuando se le acusa de esto, de criminal, de bandido, no hay nada en el historial de Cepeda que se pueda vincular a eso. Entonces, es complejo y con otros elementos, vos lo decías, con la remera, ¿no?, de Colombia, la camiseta de Colombia, y con algunas cosas como llamados como este, bueno, por supuesto su vínculo con Estados Unidos, porque él lo primero que dice es: pido al gobierno de Estados Unidos y a otros países democráticos que chequeen los resultados de la segunda vuelta, ¿no? O sea, su alianza con Estados Unidos está muy presente. Después también plantea, ¿no?, esto se va a defender por las vías democráticas o por la fuerza si es necesario. Entonces, también hay un envalentonamiento por ese lado muy, muy complejo, con una cosa que además no se sostiene con lo que ha sido su práctica, porque él ayer repetía en más de un momento: si tengo que dar la vida y si me dan muerte, y todo eso atrás de un vidrio blindado con chaleco antibalas, que fue como se presentó, a diferencia de los otros candidatos, y de hecho Valencia se burlaba de eso, ¿no? Que me parece que es otro elemento muy interesante, y yo lo contaba en la última nota de La Diaria en este último fin de semana, lo que habían sido los ataques de Valencia a De las Priella hace 5 días, en una entrevista donde le dijo: mientras yo defendía este país de Petro, De las Priella estaba tomando ron en Italia porque no vive en Colombia, defensor de criminales, hace una política igual a la de Cepeda del espectáculo. Y sin embargo, ayer, como era previsible, a los 10 minutos de que se conocieron los resultados, tanto Uribe
como Paloma Valencia dijeron vamos a ir en respaldo de la candidatura de Las Priella. Para cerrar, Sofía, este primer bloque, después nos meteremos ya en la proyección de lo que pueda pasar en la campaña rumbo al balotaje. Cuando yo te pregunté al comienzo cómo se explica este resultado, te centraste en aspectos vinculados al desarrollo de la campaña, incluso lo conectaste con algunos pases de factura que empiezan a darse en el oficialismo. ¿Qué pasa de la gestión de Petro? ¿Qué pasa con la gestión de Petro? ¿Qué dice este resultado de cómo en Colombia se evalúan estos, según son definidos por mucha gente, primeros 4 años en la historia del país de un gobierno declaradamente como de izquierda, o que se autodefine como de izquierda? ¿Han empezado aspectos económicos, sociales, reformas, políticas, transformaciones en este resultado? Y en tal caso, ¿cuáles y de qué manera? A mí me parece que en tal caso lo que pesó fue un relato vinculado a cuestiones de este gobierno, porque cuando se quiere plantear que no hubo ningún tipo de avance en políticas sociales, en materia económica, eso no es así, y en eso están los números, y hay números que no son solo de Colombia, que lo han sacado de Economist, de medios de otro país en los que la propia derecha confía, ¿no? Vinculados, a la baja del desempleo, a la reducción de la mortalidad infantil, a atender determinados sectores históricamente excluidos, como la población afro, como la población indígena, como la población LGBTIQ+, las mujeres, dándole otro lugar también durante este periodo. Y lo que se planteó desde la oposición, además de no reconocer ninguno de estos logros, fue el énfasis en la paz total, en la ley de paz total que se aplicó durante este gobierno y de la que Cepeda fue uno de sus arquitectos, que lo que hizo fue establecer algunas negociaciones con la FARC, con disidencias de la FARC particularmente, disidencias de la FARC y de otros grupos que hoy están vinculados a economías ilegales, al narco, a la minería ilegal, que ahí se planteó por un lado algún tipo de negociaciones y por otro lo que se llama el sometimiento a la justicia, porque también como lo plantea de Las Priella, es en estos términos, perdonaron todo, de acá se dejó libre a cualquier criminal. Eso no fue así, pero es cierto que la paz total no pudo tener los éxitos que el gobierno se planteó porque estos grupos no respetaron muchos de los acuerdos alcanzados. Entonces, ese fue un flanco débil del que Las Priella se agarró con fuerza. Otro fue la corrupción, que eso, yo lo vengo repitiendo, Cepeda lo asumía en sus discursos y de hecho en la enumeración de reformas para hacer en este periodo, la primera que mencionaba era la revolución ética. De ahí planteaba casos concretos de corrupción durante este gobierno que le avergonzaban, que en algunos casos habían afectado directamente a poblaciones que quedaban. Por ejemplo, una de las unidades que estuvo vinculadas al caso de corrupción fue la unidad de riesgo que tenía que actuar ante riesgos naturales, que tenía que hacer llegar agua potable a determinadas poblaciones, y ahí hubo un caso claro de corrupción que el gobierno tuvo que asumir. En esas cuestiones yo creo que se basó la oposición. La seguridad, seguro, fue una. La salud fue otra bandera que se agarró también y que falta mucho por hacer. 9:45. Estamos hablando con Sofía Cortiz, periodista uruguaya, integrante del equipo de La Diaria, que está en Colombia, en Bogotá, en la capital, haciendo un resumen de lo que arrojaron en tanto resultado o los resultados de la primera vuelta electoral, ya la podemos definir así, de las elecciones presidenciales colombianas que el 21 de junio desencadenan como consecuencia la realización de un balotaje. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando con Sofía Cortiz para proyectar escenarios rumbo a ese balotaje. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro.
Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Este miércoles 10 de junio, el movimiento sindical se mueve. Paro general parcial de 9 a 13 horas en toda la zona metropolitana. Movilización 10 horas. Nos encontramos en el Cerro de Montevideo por Santín Carlos Rossi, en las puertas del Apex. Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario. PIT-CNT. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:49 de la mañana, 9:49 de la mañana de La Diaria. Colombia, día después de elecciones, de primera vuelta electoral, habrá balotaje el 21 de junio, lo van a dirimir Abelardo de la Espriella, que sacó 43,7% de los votos en las elecciones presidenciales de ayer, e Iván Cepeda, el candidato oficialista, que obtuvo 40,9% de los votos, y estamos en contacto, seguimos en todo caso en contacto con Sofía Cortiz, periodista de La Diaria, que está en Bogotá, cubriendo bien de cerca, bien de al lado, digamos, este proceso electoral que ahora ya empieza a vivir la etapa previa al balotaje del 21 de junio. Quiero empezar este tramo hablando de un dato importante, Sofi, el de la participación. Según estuve viendo en distintos medios, participó o votó un 57,7% de las personas habilitadas. Si queremos ver la parte del vaso vacía, hubo un 42,3% de la población que se abstuvo o que no votó. De todos modos, ese 57,7% que sí lo hizo, que en función de la lógica uruguaya puede parecer poco, es un número muy alto para Colombia, y hay quienes dicen que es bastante más alto que el que hubo en la primera vuelta de las elecciones de 2022. ¿Qué te dice ese dato que acabo de repasar? Primero, Tincho, pasar un aviso porque me acaba de llegar que a las 10 de la mañana de acá va a haber una conferencia de prensa de Cepeda en la sede del Pacto Histórico, o sea que ahí hay que ver si va a haber anuncios respecto a cómo se va a encarar la segunda vuelta o si se va a decir algo más de lo que se planteó ayer sobre posibles inconsistencias en los resultados. En cuanto a esto que decís, efectivamente fue una participación muy alta en las elecciones pasadas, ya había sido una participación récord, que claro, para los uruguayos que tenemos el voto obligatorio, parece poco, pero para acá es mucho. Y ahora en esta primera vuelta hubo una participación similar o sí, bueno, casi igual a la que hubo en la segunda vuelta de las pasadas. Eso lo que implica es que no se espera que crezca demasiado la cantidad de personas que vaya a votar en la segunda vuelta, que en las pasadas, en 2022, sí hubo un incremento. Eso por un lado. Por otro, vos preguntabas por qué puede haber sido este aumento respecto a la primera vuelta de 2022, y ahí justamente vuelve esta idea de haberse dirimido esta primera vuelta como si fuese la segunda, y que algunas personas hubiesen optado por ir como si esto ya se fuese a definir en una primera instancia, como que estaba esa idea y por eso podría haber generado estos números.
Hablando de números, 43,7% saca de la Espriella, 40,9% Cepeda, haces la suma ahí y te da, qué sé yo, un 84% de la población, por lo menos de la que participó en la primera vuelta. Es importante recordar que el voto no es obligatorio, que hizo uso de una de las dos principales opciones, que votó a una de las dos principales opciones. Entonces, ¿qué queda para repartir? Dicho de un modo que se entienda. Ahí tenemos que bajar al tercer escalón. Paloma Valencia, candidata del partido del expresidente Álvaro Uribe, podríamos definirlo con una opción de derecha dura, sacó el 6,9% de los votos. Y después, en cuarto lugar, aparece Sergio Fajardo, de quien me interesaría hablar también, escuchándote a vos, que sacó el 4,3% de los votos. En ese paquete hay un 11% de los votos para repartir, lo que en este contexto es mucho, ¿no? Es pila, diría. Me interesa que hagas un repaso de esas dos opciones. Algo hablaste de Valencia, algo nos dijiste de su compañero de fórmula, que es un hombre que tiene características muy distintas a las de la Espriella. De repente el oficialismo ahí encuentra un flanco para llegarle a parte de ese electorado. Y me interesa que me hables de Fajardo, a quien no habíamos mencionado. Sí, ahí efectivamente se están haciendo, como es natural, los cálculos para el balotaje. Y parece más sencillo en primera instancia para Abelardo de la Espriella, porque ya parte de esta base, un 44%, y por supuesto que lo de Valencia no va a ir estrictamente todo con él, pero un gran porcentaje se calcula que sí, y ahí hay un 6%, es un número importante. Juan Daniel Oviedo, vale la pena para quien esté realmente interesado en este proceso electoral que busquen lo que fue la conferencia ayer de Paloma Valencia, que fue muy breve, para que vean cuál era el rostro de ayer de Oviedo cuando Paloma anuncia que va a apoyar a De la Espriella, que de hecho tiene que decir, lo hago a título personal como Paloma Valencia. Y cuando termina la rueda y al rato la conferencia, al rato habla en rueda de prensa, Oviedo, él dice, vamos a analizar con mi equipo qué vamos a hacer, pero no vamos a acompañar un misógino, un homófobo, quien defiende una sociedad patriarcal como Abelardo de la Espriella. Obviamente, desde el pacto histórico ya se están intentando establecer contactos con Oviedo para ver qué se puede alcanzar, qué tipo de acuerdo con su militancia, con sus bases. Pero parecería que igual la mayor parte de ese 6% se va a ir con Abelardo de la Espriella. Después está Sergio Fajardo, mencionabas vos, que es un candidato de centro, se ha tirado más hacia la centro-derecha, ha sido muy duro con el gobierno, pero también ha sido muy duro con Abelardo de la Espriella y votó mejor de lo que daban las encuestas. Votó un número importante y eso, para las cuentas que se hacen para la segunda vuelta, juega y mucho. Él tampoco quiso pronunciarse. Ayer celebró su votación y como Oviedo dijo que lo iban a analizar incluso con más cautela que Claudia López, que es otra candidata de centro, que sacó menos, sacó un 1%, pero en este caso de centro-izquierda, que ayer hizo un discurso en el que tampoco anunció que fuese a apoyar a Iván Cepeda, pero sí hizo hincapié en que no se podía permitir que Abelardo de la Espriella fuera el próximo presidente. Entonces ahí, pero claro, eso sería sumar un 1%, si se fuese la totalidad de Claudia López con Iván Cepeda. Sigue siendo un número lejano a lo que tendría que alcanzar para ganar la presidencia. Entonces creo que los cálculos están siendo complejos. Está jugando mucho a ver si en los territorios se logra ganar más gente desde el pacto histórico. Por otro lado, de la gente que no fue a votar, si se logra movilizar y si se logra movilizar a favor del oficialismo, pero parecería partir de un escenario más complejo. En Colombia se da un hecho muy particular y es que siendo un país que históricamente tuvo gobiernos que, haciendo una caracterización rápida, podríamos definir como de derecha y a veces, en muchos casos, nos quedaremos cortos, me parece, con esa caracterización. Hay, sin embargo, capaz que un par de expresidentes que estuvieron al frente del país en los últimos, de repente, 25 años, fines de los 90 y ya en el siglo XXI, pienso en Sampera, al que vos mencionabas, suma Juan Manuel Santos, que se han posicionado en lugares más bien centristas, muchas veces habilitando diálogo con sectores progresistas, ¿no? Contrastando con figuras como la de Uribe, que claramente siempre representó otra cosa.
¿Esperás que desempeñen un rol eventualmente favorable al oficialismo colombiano hoy en problemas? Figuras como Samper y como Santos en este menos de un mes que queda para el balotaje. Yo creo que hay que ver qué alcance tienen, porque Samper es una figura que sigue reivindicando mucho el progresismo regional, internacional. Si nosotros miramos los distintos foros que se han dado, a Montevideo viene muy seguido Samper a instancias con el Frente Amplio, con distintos países progresistas de la región, se ha movido también por España. Pero no sé qué alcance tiene hoy a nivel de toda la sociedad como para marcar ahí cierta tendencia o cierto trasvase de los votos que hubo de otras campañas, ¿no? Como, o sea, esto que me planteas en el caso de Santos, no sé qué peso pueden tener actualmente a la hora de definir eso. Como sí podemos decir, obviamente, una cosa muy distinta, pero lo de Uribe, ¿no? Que igual es interesante como fenómeno. ¿Qué va a pasar con esa figura? ¿Cómo queda? Porque está la discusión acá, que si esto es, no va a ser el fin del uribismo, pero ¿qué pasa con esa figura que era central en la política colombiana? Ahora aparece De la Espriella, que si bien obviamente tiene una gran base uribista, ayer un analista de acá decía, yo no dudo que ningún candidato de Abelardo De la Espriella votara por Uribe, lo hubiese votado, pero sin embargo hay una cara nueva, que es esta, que es la de la extrema derecha, que por supuesto que Uribe tampoco era una derecha, yo creo que tuvo mucha cosa de extrema derecha, responsable de los falsos positivos acá en Colombia, pero esta es una extrema derecha distinta, ¿no? Con características regionales, al estilo Milei, ¿no? Incluso con muchos paralelismos, cosas muy tontas, muy burdas, ¿no? Como esto de Milei se dice el león, De la Espriella se dice el tigre, mismas dinámicas de presentar sus actos como un espectáculo y también mismas dinámicas en cuanto al manejo de las redes. Y algo que me gustaría decir, porque es increíble, ayer estaban analizando dentro del pacto histórico el impacto que había tenido la última entrevista que tuvo Abelardo De la Espriella, que fue con el mayor influencer de acá de Colombia, con Westcol, que tuvo en vivo 1,5 millones de personas siguiendo esa entrevista, que es más que lo que sacaron algunos candidatos ayer. Entonces, ese tipo de cosas jugó y jugó fuerte. Sí, otra vez aparece ahí el vínculo entre fenómenos nuevos en la política, outsiders, eventualmente o mayoritariamente, aunque a veces hay excepciones vinculados a opciones de derecha o de ultraderecha, y medios alternativos o nuevas formas de comunicar. Ya no tan nuevas, pero sí alternativas a los medios tradicionales, ¿no? Y me parece que ahí hay otro caso con esto de la Espriella que da cuenta de que a ciertas sensibilidades políticas les ha venido muy bien el cambio que hay incluso en las formas de comunicar y de hablar de política. Quiero cerrar la entrevista tratando de conectar lo que está pasando en Colombia y pasará cuando se cierre este ciclo electoral, por lo menos en lo que hace a la elección de nuevo presidente el 21 de junio, con cosas que pasarán incluso un poquito antes y también luego en otros países de América, porque el 7 de junio habrá balotaje en Perú entre Keiko Fujimori y Sánchez, y porque el 4 de octubre vota Brasil, con todo lo que eso implica. Entonces, en ese esquema, ¿no? En ese puzzle, ¿qué importancia le das en el sentido de la correlación de fuerzas a nivel de América, de la mirada hacia la región también de Estados Unidos, a esto que Colombia está procesando? Y yo creo que es fundamental, sobre todo mirando el caso de Brasil, porque el caso de Perú lamentablemente es un sistema que ha cambiado permanentemente de presidentes, tiene una cantidad de partidos tremenda, una cantidad de precandidatos terrible tenía de candidatos, entonces en ese caso me parece que no lo podemos comparar, pero sí lo de Colombia y Brasil era bastante relevante para el giro que se está dando hacia la derecha en la región. Y si bien yo creo que no es lo mismo si el camino hubiese sido el inverso, creo que si primero hubiese estado Brasil hubiese sido más relevante para lo que pasara en Colombia que en este camino que se da de Colombia y después la disputa en Brasil, porque Lula tiene otro tipo de liderazgo, Brasil, más allá de todo, tiene una lógica distinta y yo creo que no necesariamente va a pesar tanto el eventual triunfo de Abelardo De la Espriella,
pero sí se terminaría, se va consolidando si ganan la segunda vuelta este giro a la derecha que ya se dio con Rodrigo Paz en Bolivia, con Kast en Chile, con Milei en Argentina y por otro lado ya estuvo en estos días la injerencia de otros países de derecha como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que tuvo una conversación 2 días antes, una videollamada con el candidato Abelardo de las Priella, en donde el candidato le pide que levante los aranceles que le puso a Colombia en enero, y Noboa le dice: yo confío en que te va a resultar bien este fin de semana, así que anuncio que a partir del 1 de junio se levantan los aranceles. Algo que además después el gobierno de Petro y la Cancillería salieron enseguida a manifestar, por un lado, que era injerencia, y por otro, que era desdibujar una cuestión que ya se iba a dar por un acuerdo que había dentro de la comunidad andina y que sin embargo se lo presenta como algo vinculado a la victoria de Abelardo de las Priella. Entonces esa injerencia ya empieza a jugar. También estuvo el pronunciamiento de un senador republicano días anteriores, que estuvo ahora como observador acá y con el que también Petro discrepó vía redes en los días previos. Todo eso está sobre la mesa y se está calculando qué cantidad de recursos puede poner la derecha regional e internacional para esta segunda instancia. Quiero terminar la entrevista con algunos mimos de la audiencia, Sofi, porque, por ejemplo, un mensaje que nos llegó, uno de varios, dice: un gran saludo, un gran gusto ver a Sofi en la diaria, muy vista y escuchada en la querida M24, muchas gracias y un gran abrazo a todos, así que ahí te dejo un saludito. Buen día, Martín y Sofía. Otro saludo que llega en la misma dirección que la anterior. Una alegría escuchar a Sofía y saber que forma parte de la diaria. La escuchaba también en M24, éxitos, un abrazo, en fin, uno más. Buen día, Sofía. Te recuerdo, lo mismo Alejandra y a Lucas, deseo éxito en tu estadía. Así que con estos mimos te despedimos, te mandamos un beso grande, Sofi. Sé que estarás en otros programas de la Diaria Radio haciendo el seguimiento a todo esto que es muy dinámico, porque son horas de definiciones, de pronunciamientos políticos, de encare de campaña. Te seguiremos leyendo y ojalá podamos hablar más cerca de la segunda vuelta y luego de esa segunda vuelta otra vez contigo. Gracias, Tincho, y gracias enormes a la audiencia, porque la verdad que a mí no me deja de emocionar siempre este cariño que aparece, no solo hacia mí, sino hacia todo el equipo que hacía Nada que Perder. Y bueno, sí, más tarde, por lo pronto, ya con lo que diga Cepeda dentro de unas horas en la sede del Pacto Histórico, algunas novedades va a haber. Gracias, Sofi, beso grande, hasta la próxima. Abrazo. Pasó Sofía Cortis desde Bogotá, Colombia, haciendo el resumen que recién escucharon con respecto a lo que pasó en las elecciones presidenciales. Ahora hacemos una pausa y esperamos a Mariana Cianelli en un rato. Hoy no lo dije, estará por acá Natalia Gual, como todos los lunes, porque los lunes son días en los que habitualmente tenemos informe de Natalia Gual en este programa y el actual lunes no será la excepción. Estará Nati por acá, editora de política, para hablar de lo que se sabe hasta el momento de un gran tema en términos económicos, el proyecto de ley de rendición de cuentas. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Una radio para escuchar todo el día.
La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba del país. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Noticias a las 10 con 8 minutos, porque siempre nos pasamos un poquito del eje del programa. Ya estamos en la otra parte del vaso, en la segunda mitad, el segundo 50% de la mañana de la diaria. Y les contamos que integrantes de la oposición criticaron al presidente Yamandu Orsi por sus expresiones sobre el descuento que obtuvo al comprar su camioneta. Estas reacciones fueron posteriores a una rueda de prensa en la que Orsi fue consultado nuevamente por el tema y respondió, cito textualmente, normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza. Entonces, ante esto, el diputado colorado Felipe Schipani, quien presentó hace pocos días un pedido de informes a presidencia por este tema, sostuvo que la explicación que dio Orsi sobre el descuento de $25.000 obtenido cuando era presidente electo y faltaban poquitos días para que asumiera su cargo en la compra de esa camioneta, genera más preocupación y agrava más la situación, y calificó como tragicómica la explicación que dio. Señaló que Orsi debe explicar por qué aceptó ese descuento y si tiene algo que ver con que Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai, haya puesto el vehículo para el 1 de marzo, el día de su asunción como presidente. Eso lo dijo textualmente Schipani. De todos modos, hay que recordar que más allá de esas expresiones, desde presidencia se negó que haya habido vínculo con Oliva Automotores para adquirir el vehículo del 1 de marzo, no ya la camioneta de Orsi. Y según la versión oficial, ese vehículo fue proporcionado por otra empresa, que es la empresa Fidocar. Otro tema, el plenario del Frente Amplio sesionó este sábado y definió como imprescindible profundizar el vínculo entre el gobierno y la fuerza política. Sí, se emitió una declaración que señala que existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones del gobierno y marca también el documento que es imprescindible profundizar el vínculo entre fuerza política y gobierno sobre la base de la autonomía relativa del gobierno, la coordinación y la responsabilidad. La declaración abarca otros temas como la necesidad de corregir las asimetrías regionales en cuanto a las diferencias entre Montevideo y el interior en materia de empleo y desarrollo, y también señala que las consecuencias del endeudamiento generado por lo que se define como la mala gestión del expresidente Luis Lacalle Pou exigen al gobierno un equilibrio complejo entre audacia y responsabilidad. La oposición, les cuento pasando a otro tema, convocará autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la Biblioteca Nacional a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. La convocatoria es impulsada por el diputado nacionalista Fermín Fariña, quien cuestionó la falta de seriedad institucional ante las contradicciones internas del gobierno sobre los planes para la Biblioteca Nacional que se expresaron la semana pasada. Claro, porque el martes 26, durante la celebración del Día Nacional del Libro, las autoridades anunciaron un plan de reformas progresivas a desarrollarse durante 3 años que requeriría una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares y se financiaría con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas destinados a la mejora de la infraestructura del área metropolitana. Sin embargo, días después del anuncio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reconoció que hubo un error de comunicación, aclaró que no hay 20 millones de dólares asignados para esto, e incluso, entrevistado en FM del Sol, tampoco aseguró la disponibilidad de una partida de 6 millones de dólares que inicialmente se había anunciado como para financiar la primera fase
del proyecto. Todo esto, lo que motivó esta noticia, tal cual la encaramos acá, está asociado a algo que podría pasar o pasará en el Parlamento con esa convocatoria de un diputado opositor. Ahora, independientemente de eso, también está previsto que esta semana haya una reunión entre autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Educación y Cultura, interpreto que también de la Biblioteca Nacional, para, a ver, esto lo agrego yo, me parece que tratar de alinear el discurso y establecer la que será la versión oficial en adelante, en un escenario en el que me da la impresión, buena parte de lo que por lo menos en el MEC pensaban que se iba a poder hacer en la Biblioteca Nacional, se va a ver reducido. Habrá que ver a qué, concretamente, o si lo querés medir en plata, cuánto. Otro tema importante, el Poder Ejecutivo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios están alineados con la necesidad de revisar declaraciones de no ejercicio. Sí, luego de 6 meses, esta comisión de expertos en seguridad social, abocada a una reforma de la Caja de Profesionales, finalizó su trabajo y como resultado dejó un informe que tiene, otra vez aparece la palabrita, recomendaciones. Una de las propuestas es la incorporación obligatoria de las personas profesionales a la caja, independientemente de si realizan el ejercicio de la profesión en relación de dependencia o en forma liberal, lo que implicaría que las y los nuevos profesionales que ingresen al mercado laboral bajo relación de dependencia pasen a aportar a la caja. En cuanto a las declaraciones de no ejercicio, la Caja propone evaluar la implementación de un proceso sistemático de revisión. Esta comisión de expertos propone eso para identificar posibles situaciones de subdeclaración de actividad profesional. Las personas profesionales con declaración de no ejercicio pasaron de 44.000 en 2011 a 116.000 en 2025. Son las 10:13, estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Y la mañana de la diaria se hace en Montevideo con 12 grados y 6 décimas, según la web de Inumet a esta hora. Y la máxima prevista es de 14 grados. Llegaron algunos mensajes vinculados a la conversación que tuvimos en el arranque sobre la previa al Mundial, sobre el video que anuncia a los 26 jugadores de la selección y nos aclaran, varias personas nos escribieron para aclararnos. Capaz que podemos ir viendo y escuchando el videito de fondo. Ahí está, ¿no? Una cosa muy uruguaya, ese cielo celeste, el logo de la AUF. Aparece un diariero, mira vos, tira el diario, no es la diaria, no importa. Mañana sale la lista de Bielsa, mirá los parroquianos en el boliche. A ver, ¿escuchá? Muslera. Parecía, ¿no? Sí. Mele, está. Mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. No, Muslera aparece ahora, ahí va. Roget era el primero. Mirá el café. Parece una cara en el café, yo nunca vi una cosa igual. Bueno, y así se van sucediendo las menciones con distintas propuestas de ingenio. Salón Joaquín Piquerés me parece pila, pero bueno, es otra de las opciones tomadas. No sé si es un salón de belleza o de fiestas, pero bueno, ahí está. Y nos cuentan, porque la duda que teníamos es dónde se ubicó la filmación de este video. Y nos Carnicería Matías Olivera. Yo no puedo parar de repasar. Que le pongan una carnicería a un zaguero es como una... ¿Qué están diciendo de Olivera? ¿Que pega mucho? Quizás, las referencias. Pero bueno, nos dicen que este pueblito del interior donde filmaron este video es en Los Cerrillos. Está ahí nomás a 38 kilómetros de Montevideo, nos dice Rodolfo. Fue filmado en torno a mi barrio, en poquitas cuadras, y es lindo ver vecinas y vecinos que aparecen en el video, sus hijos, y nuestras casas, algunas modificadas virtualmente. Todavía nos agregan información de cómo fue la filmación. Mirá vos, así que hubo inteligencia artificial nomás. Un poquito de inteligencia artificial. No solo Uruguay nomás, también IA nomás. Aunque el señor de la bicicleta, yo quiero esperar al momento en el que aparezca Bielsa, ¿no? Bueno, un bote con Darwin Núñez. Es buenísimo. Seguimos sumando recursos, ¿no? Pero bueno, ahí mirá vos. Pasa un avión con un nombre. Federico Viñas, delantero, que va a estar presente. A ver el hombre de la bicicleta. Si se da vuelta ahora. Ahí está. Muy bueno. De capucha. Además. Marcelo Bielsa. Que dice que sí a la distancia. Saluda con un gesto en la mirada. Y se va camino, así pedaleando, camino a México, Estados Unidos y Canadá. El video, un abrazo grande a la gente de Los Cerrillos entonces, que bueno, porque su ciudad, esa localidad fue la que alojó la grabación de este audiovisual, que en las redes sociales viene teniendo mucho éxito y que le pone clima mundialista incluso también a la mañana de la diaria. Totalmente, y ahora vamos a recibir a Natalia Ubal, editora de política, para cambiar de tema. Clima de rendición de cuentas, menos festivo, me animo a decir. Pausa y venimos.
Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. 10:19. Otros climas, del clima colombiano al clima uruguayo, del clima mundialista al clima de rendición de cuentas, del triunfalismo moderado, porque tampoco es que esta selección llegue a esta instancia generando las mejores sensaciones, pero la cercanía del mundial, como dice la canción, renueva la ilusión. Pasamos al, no sé cómo definirlo, ¿no? Pesimismo en algunos sectores, optimismo moderado en el núcleo más cercano al equipo económico con respecto a un proyecto de ley de rendición de cuentas del que hablará a continuación Natalia Ubay. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo Muy bien? buen video. A mí me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí. Bueno, porque acá generó división de aguas. Genera división, pero... Bueno, sí, vamos a hablar un poco de la rendición de cuentas porque el miércoles hubo una conferencia de prensa donde se anunció, si bien no tenemos todavía el proyecto, se anunciaron algunos elementos o contenidos o lineamientos que va a tener la rendición, incluso algunos montos también. Pero se generó como una especie de yo diría, confusión en algunas personas. No sé si a vos te pasó, Martín, cuando estuviste mirando la conferencia de prensa, porque pareció decirse cuestiones contradictorias, ¿no? Por un lado estaba el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, diciendo que los montos que se van a asignar, el gasto que se va a hacer adicional, digamos, va a provenir de las reasignaciones. Y por otro lado, el director de la OPP, que fue muy enfático, Rodrigo Arim, en decir que no era una rendición de gasto cero. Entonces voy a empezar un poco por esa discusión y clarificando un poco ese concepto, ¿no? Bien. Por un lado, tener en cuenta también que el gobierno, yo estuve conversando con algunas fuentes de gobierno que no quisieron salir públicamente, pero sí estuve conversando con ellos y les preguntaba el porqué de estos mensajes que fueron como un poco ambivalentes, ¿no? Y me decían que, bueno, que el gobierno está como un poco tensionado en el sentido de que tiene que, por un lado, dar un mensaje, le decían ellos, a la barra, entre comillas, es decir, la interna del Frente Amplio,
en el sentido de que, bueno, esto es una rendición que apuesta nuevamente a un incremento del gasto, por un lado, y por otro lado dar una señal clara a los mercados de que no se van a relajar las metas fiscales, que fue algo que también se dijo en la conferencia de prensa. Es decir, entonces decir al mismo tiempo que se va a contener el gasto y que se va a incrementar el gasto es bastante complejo. Hace una contradicción más, de las que ha habido varias. Entonces, bueno, un poco eso explica quizás los mensajes que no sé qué piensan los oyentes y las oyentes, pero fueron un tanto contradictorios en algunos momentos. Si bien las autoridades, y ahora vamos a eso, sostienen que no es contradictorio, ahora voy a explicar un poco. Hay un documento que nosotros publicamos antes de la conferencia del miércoles, el periodista de política Matías Capek y también periodista colega y amigo de la Diaria Radio, publicó un documento de la Contaduría General de la Nación, que ahí ya en esos lineamientos, establece lineamientos para los incisos que se llaman, que son los organismos que están contemplados en el presupuesto nacional, prevé esos lineamientos, y ahí es bastante claro ese documento que nosotros publicamos, como decía antes de la conferencia, que establece textualmente, lo voy a leer, la formulación de la presente rendición de cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los incisos. Esto significa, en otros términos, que respecto a las asignaciones ya previstas en el presupuesto, no van a haber gastos incrementales. Eso podemos afirmarlo, ¿no? Y eso además confirmado por varios. Y lo dijeron las autoridades, pero además lo reconfirmé consultándoles de nuevo por esta confusión que mencionaba antes. Está claro que no va a haber gastos adicionales a los ya previstos en el presupuesto. Que recordemos, Martín, cuáles eran esos gastos. En el 2026 estaban previsto un incremento de $140 millones, de los cuales el 40% iba a ir para la infancia, y en el 2027 $50 millones, el 60% de esos 50 millones iban a ir para seguridad, para tobilleras, creación de cargos, videovigilancia. Y además también había un porcentaje de ese incremento para la infancia, para el aumento del bono escolar y la tarjeta Uruguay Social. Es eso respecto a los incrementos ya previstos en el presupuesto, que se mantienen. Lo que pasa es que se le va a asignar un monto adicional a la infancia, ahora ya vamos a ir a eso, y para eso se precisan reasignaciones porque no hay incremento de montos y tampoco hay reducción de las prioridades. Por ejemplo, este 60% para seguridad se va a mantener en 2027. Después vamos a eso, pero entonces el documento de lineamientos de la Contaduría General de la Nación era bastante claro y en un momento dice claramente que toda propuesta deberá presentarse bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio inciso. Después se encomienda a los incisos a presentar sus propuestas ordenadas según la prioridad que le asignan, en tanto cometidos sustanciales y bueno, no tan sustanciales o secundarios, y después les pide que hagan una revisión integral de sus gastos y que propongan propuestas de reasignación, espacios donde pueda avanzarse en recortar de alguna forma los gastos. Eso es el documento. Después las autoridades, como decía, dieron estos mensajes y hubo algunas entrevistas tanto de Arim en distintos medios de comunicación como del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, donde explicaron un poco cuáles van a ser los criterios tanto para asignar estos incrementos como además para hacer las reasignaciones, y sobre eso vamos a comentar un poquito, Martín, que capaz que empezamos por el tema de las transferencias. Bien. Que fue lo que se anunció más concreto. Se anunció que para 2027 va a haber un monto incremental, como decía, incremental en estos términos, ¿no? En realidad es no respecto al presupuesto, sino un gasto que no estaba previsto, un gasto adicional para la infancia de entre 30 y 35 millones de dólares en 2027. Por eso, por ejemplo, el director de la OPP, Rodrigo Arim, sostiene que efectivamente esta no es una rendición de cuentas de gasto cero. Yo estuve conversando con él la semana pasada y le decía, pero bueno, no hay gasto adicional respecto al presupuesto. Él sostiene que no es una rendición de cuentas de gasto cero porque hay un incremento en el gasto que no estaba previsto y que se está asignando a la prioridad de la infancia como resultado del diálogo social, recordemos, que estableció una serie de medidas el diálogo social, entre ellas el incremento y también la reformulación de todo el sistema de transferencias, que ahora vamos a explicar un poco, pero básicamente no es solamente el incremento de las transferencias dirigidas a la primera infancia, sino también una unificación del sistema de transferencias. Vamos a escucharlo cómo lo explicaba el ministro de Economía, Gabriel Odone, hace un par de semanas en ADM. Las medidas que están destinadas
para poder cumplir con esto. En primer lugar, unificar las transferencias. Ir a un esquema de transferencias unificado y mucho más consistente. Aumentar montos, especialmente reforzando como prioridad a las embarazadas y a la primera infancia. Ese es el objetivo, esas son las medidas que estamos poniendo como concentración. Y a su vez, mejorar la cobertura y la focalización del gasto, precisamente para evitar que haya hogares o haya niños y niñas adolescentes que queden excluidos del sistema de transferencias, porque el diseño que se está preparando es un diseño, junto con el MIDES, es un diseño que va a permitir evitar esto. La implementación tiene que tener en cuenta las restricciones fiscales y por tanto va a ser una implementación progresiva por cortes por año. Esto va a desplegarse, y de hecho así está establecido, y lo estamos discutiendo la Secretaría de Gobierno, cómo se va a implementar esto de aquí al 2035 con un calendario bien concreto por cortes por año que irán conociendo, que iremos divulgando en las próximas semanas. Odone con los platos y los cubiertos de fondo sonando, es la cortina musical, la cortina habitual de ADM, pero sí, diciendo cosas más allá de eso que a mí siempre me causa un poco de gracia, importantes. Hace 2 semanas, ¿no?, cuando empezaba a instalarse esta discusión. Sí, ahí yo estuve averiguando y un poco lo que está previsto en esta rendición de cuentas es incorporar él hablaba de cohortes son grupos etarios, digamos, y hablaba lo que está previsto, lo que tiene previsto el gobierno incorporar en esta rendición es de 0 a 3 años, ¿no? Eso no se ha dicho, pero me comentaba la gente del equipo de gobierno, y después sucesivamente eso todavía no está establecido cómo se van a ir incorporando los distintos grupos etarios de la infancia, ¿no? En este rediseño del esquema de transferencias, que no solamente, como decía Odone, implica una unificación, sino que también implica un aumento del monto y un aumento del alcance, por lo menos ese es el objetivo, y todo esto se cubriría con este monto. Rodrigo Arim, en una entrevista, creo que fue en la de Aire Rico, pero también en Desayunos Informales la semana pasada, dijo que esta medida va a significar una baja de entre 5 y 8 puntos de la pobreza infantil. Solamente por esta decisión en torno a las transferencias, ¿no? Que me pareció bastante fuerte. Sabemos que las transferencias tienen un impacto muy fuerte en la reducción de la pobreza, pero bueno, me llamó un poco la atención la cifra tan elevada, ¿no?, de reducción que están previendo. Doy por descontado que ahí habla Arim de pobreza medida por ingresos, ¿no? Medida por ingresos. Permite sacar una cuenta rápida. Después están otras discusiones y otros indicadores que, por ejemplo, apuntan al aspecto multidimensional de la pobreza, que habrá que ver si en función de esto se puede mover algo también, pero por lo menos lo otro es más seguro y más directo. Sí, eso fue bien claro, lo dijo explícitamente que estaba hablando de la pobreza medida por ingresos. Y ahí, bueno, ¿de dónde sale el dinero para financiar este monto de transferencias? Eso no está claro todavía. Lo que sí está claro, y lo han dicho las autoridades, es que no va a salir de las áreas prioritarias. Es decir, el MIDES no va a tener reducción, por lo menos en sus políticas sociales, tampoco el Ministerio del Interior y tampoco el Ministerio de Salud Pública, por lo menos en sus cometidos esenciales. Esas áreas no es de dónde van a salir los recortes. Todavía no está claro de dónde. Los colegas del Observador hicieron un trabajo interesante que es hacer un resumen en una nota de hace un par de días o de algunos días que establecía, bueno, cuál fue el porcentaje de ejecución por inciso en 2025 de los organismos y también cuál fue el saldo no ejecutado en 2025 por inciso. Interesante. Es interesante, no quiere decir necesariamente que los recursos vayan a salir de ahí, pero si estamos hablando de eficiencia del gasto, que es uno de los conceptos que pone encima de la mesa este documento de la contaduría que mencioné, quizás sea un elemento a tener en cuenta, y los colegas del Observador ahí informaban, por ejemplo, que el Poder Legislativo y la JUTEP fueron los que tuvieron un porcentaje menor de ejecución en 2025, y en cuanto al saldo no ejecutado, o sea, el dinero, la cantidad de dinero, los que ocupan el top 3 son el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Poder Legislativo. Sabemos que el Ministerio del Interior es una de las áreas prioritarias, no creo que los recortes pasen por ahí, pero ahí tenemos nuevamente al Poder Legislativo en los dos casos mencionado como digamos, dentro de los organismos que más o no ejecutan no han ejecutado sus saldos, o también que han ejecutado menos porcentaje de lo asignado. Y cuando al comienzo diste los otros ejemplos, la JUTEP, ¿y qué otro organismo habías mencionado? Y el Poder Legislativo. ¿Esos en qué característica tenían? En un 66% ejecutaron, por ejemplo, el Poder Legislativo y el 67% la JUTEP, cuando hay organismos que ejecutan nada, cercano al 100%, ¿no? Es interesante ahí establecer lo siguiente. La JUTEP sabemos que tiene un presupuesto muy chico. De hecho, es uno de los problemas que habitualmente aparecen mencionados cuando se habla de ética y transparencia. Algo que está
bastante presente en la discusión pública estos días y desde antes también, en los últimos años, diría. El Poder Legislativo, en cambio, tiene un presupuesto bastante mayor que el de la JUTEP, es decir, que haya cerca de un tercio no ejecutado, más o menos, no es un dato menor. Sí, ahí, bueno, yo no soy especialista, pero mi experiencia se limita a la Universidad de la República, pero hay muchos elementos que también inciden para la no ejecución del gasto. A veces hay créditos que no se ejecutan ese año, se ejecutan el siguiente, bueno, no sé. Bueno, hay particularidades que no se podría sacar una conclusión a tabla rasa, decir, bueno, por ejemplo, negligencia o dejadez, porque en realidad hay muchos elementos que pesan en eso. De hecho, hace bien poco genera una gran discusión un plan que hay y que impulsa el Poder Legislativo a través de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, con respecto a obras asociadas a la infraestructura del Poder Legislativo, pero también de su entorno. Así que ya habíamos entrado lateralmente a la discusión acerca de los recursos del Poder Legislativo. Sí, bueno, ahí veremos qué hace finalmente el Poder. Todavía falta y es un mes clave, ¿no? Porque recordemos que a fines de mes tiene que mandar el Poder Ejecutivo el proyecto de ley de rendición de cuentas al Parlamento y veremos de dónde sale. Y seguramente sea objeto también de debate parlamentario, ¿no? Porque esas cosas después se terminan también revisando. Pero yo quería, Martín, dar como dos debates en torno a esta cuestión de la rendición. El primero es, en algunos momentos, durante periodos anteriores de gobierno, estuvo más en discusión si era conveniente aumentar el gasto a una costa del déficit fiscal, ¿no? Ese debate, sobre todo en los primeros periodos de gobierno del Frente Amplio, quizás estaba un poco más fuerte que hoy. Entonces, el otro día el lunes pasado, estuvo el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, en un comité de base del Frente Amplio, el Comité García Lorca, de la Coordinadora C, y él puso sobre la mesa este debate y daba sus razones por las cuales él entiende que no correspondería, porque una propuesta podría ser, bueno, que se aumente el gasto a una costa de relajar las metas fiscales, ¿no? Y él explicaba por qué no era conveniente este camino. En este comité vamos a escucharlo. ¿Por qué es importante cuidar estos temas fiscales, ¿no? Porque, bueno, todos los países tienen déficit. O sea, el tener déficit no es un problema. No es que nosotros digamos, acá lo que importa es tener superávit o estar en cero. No, los países tienen déficit. Ahora, ¿cuándo empieza a ser un problema el déficit? Cuando empezamos a generar una dinámica en la cual quienes nos prestan, porque nosotros para cerrar todo esa plata que nos falta, ¿qué hacemos? Nos endeudamos, como decíamos, bueno, y alguien nos tiene que prestar. ¿Y cuándo empieza a ser un problema el déficit? Cuando los que nos prestan empiezan a sospechar de que tenemos cada vez más posibilidades de que no le podamos doblar la plata. Entonces, si piensan que, miran para adelante y dicen, Uruguay cada vez está con mayores dificultades para poder devolver la plata que estamos prestando, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Primero, se empiezan a cobrar más caro el crédito. ¿Cómo le pasa a cualquier empresa, digamos? Y lo segundo es, si la cosa se sigue deteriorando, te cortan el crédito. Valcorba explicando un poco, primero decía, bueno, no es un problema, tampoco dramatizaba esta cuestión del déficit fiscal, él decía en algún límite llega un momento donde sí se vuelve un problema, o sea, no es que tener déficit fiscal por sí mismo sea un problema, sino en determinados niveles, y él explicaba que, bueno, hay posibilidades de que el crédito primero te empiece a salir más caro y después que te corten directamente el crédito, fundamentando esto. Y yo hablé con Bruno Giometti, que es diputado del Partido Comunista y es economista también, y bueno, elegí hablar con él porque han sido de los sectores que dentro de la interna del Frente Amplio se han posicionado en algunos aspectos como más críticos o un poco más distantes de la cúpula de gobierno. Y Bruno Giometti coincidía con Valcorba en esta cuestión del déficit fiscal. Vamos a escucharlo. Sí, siempre en el número fino puede haber margen para ir un poco más allá, pero está claro que si uno, digamos, relaja las metas fiscales desde el punto de vista de aceptar un mayor déficit, después eso implica también un mayor endeudamiento y un mayor costo fiscal de aquí en adelante. Entonces, yo entiendo que esas consideraciones las ha trabajado el Poder Ejecutivo con mucha rigurosidad y bueno, estamos como en el límite en cuanto a la posibilidad de asumir un déficit fiscal mayor, en gran medida por el agujero que dejó el gobierno pasado en materia de
de un déficit fiscal incluso bastante mayor del que habían reportado inicialmente. Entonces, asumimos el gobierno con un déficit fiscal muy alto, y el año pasado en el presupuesto se logró simultáneamente ampliar el gasto público social, equilibrando las cuentas por la vía de también de un fortalecimiento de los ingresos fiscales a través del impuesto mínimo global, el impuesto a las ganancias de capital en el exterior. Y bueno, yo entiendo que el Poder Ejecutivo, haciendo un estudio muy riguroso, entiende que no hay margen, digamos, para aceptar un déficit fiscal más alto de aquí en adelante. Lo decías recién, pero quedó claro al escucharlo a Giommetti, ¿no? Más allá de que pertenece a un sector, el Partido Comunista, que de los sectores con determinado peso a la interna del Frente Amplio, es de los que está más asociado a una mirada crítica con respecto a determinados criterios de la conducción económica. En ese aspecto asociado al déficit, tiene una visión, diría yo, que es cercana o alineada con la del equipo económico, ¿no? Sí, parecen estar bastante alineados, es decir, el debate interno en el Frente Amplio no va a pasar, parece bastante claro, elevemos el déficit fiscal, endeudémonos más, porque no están planteadas así las cosas y hay una visión común, por lo menos en Bruno Giommetti, que también, hay que decirlo, es economista, que eso también influye en las miradas, pero bueno, representa también al Partido Comunista y tiene esta visión. Y antes, me acuerdo patente en periodos anteriores de gobierno del Frente Amplio, que esto era mucho más objeto de discusión, ¿no? El endeudamiento, el déficit fiscal, y bueno, ahora hay consenso. También es verdad que estamos en una situación de déficit fiscal bastante elevado, ¿no? Y bueno, otra cuestión, Martínez, le consulté a algunos representantes, un representante de la oposición, Robert Silva, del Partido Colorado, senador y vicepresidente de la Comisión de Hacienda, y al propio Bruno Giommetti, cómo veían en general la presentación sobre la rendición de cuentas, los lineamientos, lo que se anunció. Y vamos a escuchar primero a Robert Silva, que decía que él está de acuerdo con las prioridades que se trazaron. Lo único que a él le parece que quedó un poco rengo, decía, es la educación. Recordemos que el Partido Colorado fue muy activo en la presentación del presupuesto, cuando se discutió el presupuesto en el Parlamento el año pasado, en reclamar recursos para la educación y para la Universidad de la República también. Y bueno, planteó un poco lo mismo, que él iba a decir en el Parlamento que había que rever esa disposición de no asignar incrementos, por lo menos más allá de los que estaban previstos, a la Universidad de la República, a la ANEP, y que iba a plantear ese tema, pero en realidad él hace foco ahora en el audio que vamos a escuchar en la conferencia de prensa, y él dice que fue como un tanto confusa y que en realidad da cuenta de un gobierno en disputa. Lo positivo, comparto los lineamientos. Lo que sí creo que es lo negativo es esa zaraza que se armó en la conferencia de prensa, que se genera a partir de esa situación donde O'Donnell esbozó que no descartaba el presupuesto gasto cero, para luego ser contradecido por diversos actores del Frente Amplio, varios que vos ya sabés, y luego matizado por el presidente, que estaba haciendo un esfuerzo para terminar en esa conferencia de prensa que no fue ni blanco ni negro, porque se habló de un incremento que aparece que no va a ser incremento de 30 millones de dólares, que todos sabemos que 30 millones de dólares en el presupuesto nacional es la nada misma. Entonces, yo lo que veo es que este gobierno continúa en lo que yo he dado en llamar el gobierno en disputa, en donde vos ves que hay un ministro de Economía que tiene una determinada orientación, que quiere ir obligadamente hacia un determinado lado, porque el país no puede seguir aumentando el gasto. Estamos 4.7% de déficit, y bueno, y tiene que mediar con los sectores más radicales, que a su vez le siguen haciendo el juego contrario a lo que el Ministerio de Economía cree y quiere, porque vos ves encuentros, te siguen hablando del impuesto del 1% para los más ricos, como lo llaman así. Entonces, O'Donnell no hace lo que tiene que hacer, a mi criterio, que es golpear y dar el sartenazo. Sartenazo, zaraza y gobierno en disputa. Gobierno en disputa a mí me llevó a los tiempos del primero o el segundo gobierno del Frente Amplio. No me acuerdo cuando era una expresión que, si no me equivoco, surgía o desde el movimiento sindical o desde el propio Frente Amplio. Una parte de la dirigencia había puesto arriba de la mesa, lo que motivó discusiones que quedaron bastante atrás, y ahora reaparece ese término impulsado o manejado por un senador colorado. ¿O se acuerdan también los dos equipos económicos que se manejaba ese concepto, ¿no? Por un lado las autoridades del MEF y por otro lado las de la OPP,
aludiendo un poco a que, bueno, no se ponían de acuerdo, tenían criterios distintos. Eso fue durante el gobierno de Mujica, si no me equivoco. Me suena que sí. Sí, bueno, el gobierno en disputa se ha hablado mucho también pasaba a nivel parlamentario que los que tenemos memoria de ese periodo, por lo menos a mí, Martín, me parece que hay mucha menos confrontación directa en el Parlamento. Cuando llega, por ejemplo, un proyecto de presupuesto al Parlamento en este gobierno, si bien obviamente ahora vamos a escuchar a Bruno Giommetti del Partido Comunista, hay una posición clara de reclamar más recursos y para eso establecer nuevas propuestas tributarias. Eso es una insistencia que tiene el Partido Comunista, el movimiento sindical, pero cuando llega el proyecto del Parlamento, en los periodos de gobierno anteriores había como más confrontación, más directa, me parece. Ahora hay como una especie de alineamiento, ahora vamos a conversar un poco de eso, pero tiene que ver quizás con que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria y bueno, tampoco hay tanto margen. Antes era la mayoría y bueno, se decidía todo en la interna del Frente Amplio. Ahora no se decide todo en la interna del Frente Amplio, quizás tenga que ver con eso. Por ahora tenemos una sola experiencia, muy importante, pero una sola, y es la de un primer año de gestión en el que se aprobó una rendición de cuentas, que en realidad en buena medida estaba asociada a lo que venía de antes, y sobre todo una ley de presupuesto. Y ahí yo creo que claramente, pese a que hubo sectores que marcaron diferencias o matices, todo se manejó con mucha armonía y con cierto posicionamiento compartido, mayoritario en la bancada del Frente Amplio, incluyendo a los sectores como el Partido Comunista o el Partido Socialista hoy, que tienden a tener más diferencias con la visión económica de alguien como O'Donnell. Claro, esto ya es un paso más, es la rendición de cuentas del segundo año, donde el plan asociado a más recursos vinculados al crecimiento económico quedó de lado porque el crecimiento será más bajo que el que se había proyectado. Entonces, si bien por ahora no es que se esté dando la discusión más fuerte, como sí pasaba en aquellos tiempos, me pregunto si no empezarán a aparecer de repente algunas disputas o discusiones un poco más notorias cuando llegue el proyecto de ley, que tampoco lo conocemos, ¿no? Porque no está redactado al Parlamento. Pienso en otra cosa, voy sumando temas. En aquellos años, el MPP, más allá de que Mujica llegó a la presidencia de la República, se movía de un modo que muchas veces rivalizaba o discutía con el astorismo. Bueno, hoy el MPP ha terminado ocupando un lugar que es el asociado a la política económica de un ministro como O'Donnell, que ni siquiera es del sector, y en un contexto de mucha moderación con respecto a viejos posicionamientos, y yo creo que eso también puede pesar en cómo un sector con tanta gente en el Parlamento termina llevando a la mayoría del Frente Amplio hacia un lado, ¿no? Sí, además ese posicionamiento hace mucho tiempo ya que lo tiene, ¿no? No es solo de este gobierno. El MPP y el astorismo se alinearon ya en los últimos años del primer ciclo de gobiernos del Frente Amplio y como vos decías, Martín, quedaron como más opuestos o más críticos, digamos, de la línea más oficial, el Partido Comunista y el Partido Socialista en determinados momentos también, que no lo ha sido tanto en este periodo el Partido Socialista, ¿no? Ha tenido una posición un poco distinta en algunos temas que el Partido Comunista. Pero bueno, vamos a escuchar para ver efectivamente qué opina el representante del Partido Comunista, el diputado Bruno Giommetti, sobre los lineamientos y también sobre, qué debería hacerse. Si uno mira cuáles son las 4 áreas priorizadas para fortalecer en materia de recursos, obviamente que es de pleno acuerdo, ¿no? Estamos hablando de la infancia, situación de calle, trabajo y seguridad. Creo que son áreas que ameritan tener una priorización desde el punto de vista de los mayores recursos. Obviamente que desde el punto de vista de la magnitud de los recursos siempre resulta que se necesitaría más, sobre todo si pensamos en el tema de la infancia. Obviamente que nosotros entendemos que sería bueno seguir debatiendo la posibilidad de incrementar los recursos fiscales por la vía de la tributación progresiva, la propuesta que ha hecho el PICNT del 1% al 1% más rico, que es, digamos, una profundización de la política tributaria que se hizo en el presupuesto, de que paguen más los que tienen más, de manera de tener un mayor margen para que los recursos destinados a infancia, que nos parece importante, 30 o 35 millones de dólares en 2027, pudieran seguir creciendo de aquí en adelante. Bueno, acá escuchábamos un posicionamiento parecido a lo que fue, hay que ver después cómo se materializa, digamos, pero a la posición que tuvo el Partido Comunista en la discusión del presupuesto. Vos decías, Martín, capaz que es un poco distinto, veremos cómo después se da esa discusión, pero es un poco el mismo discurso en el sentido de, estamos de acuerdo con los lineamientos, se está haciendo un esfuerzo grande, pero nos gustaría que se generaran más recursos a través de nuevas propuestas tributarias.
Lo que sí creo que en ese sentido, por lo menos por ahora, el Partido Comunista no he escuchado posiciones más, que si se quiere, más críticas o más demandantes. Sí las he escuchado del movimiento sindical, ¿no? Los hemos escuchado en estos días. Por ejemplo, COFE y otros dirigentes sindicales que han sido muy críticos con que esta es una rendición de ajuste, incluso han dicho, de gasto cero de ajuste. No lo sabemos hasta que no llegue la rendición de cuentas. Por lo que han dicho las autoridades, no es de ajuste, es decir, se mantiene el mismo nivel de gasto previsto, pero bueno, eso no lo sabremos hasta que no llegue. Ya que mencionabas a COFE, con Mariana Cianelli en el bloque de noticias hace pocos minutos, justamente leímos una noticia que da cuenta de que COFE va a impulsar una convocatoria urgente del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público ante inquietudes vinculadas al proyecto de ley de rendición de cuentas, ¿no? Y conectando esto con la interna Frente Amplista, bueno, si hay un sector que tiene, del Frente Amplio, que tiene peso en el movimiento sindical, un fuerte vínculo, es el Partido Comunista del Uruguay. Entonces habrá que ver si por ese lado, en la discusión, que incluso se va a dar en el Parlamento, no terminan llegando o canalizándose determinadas inquietudes, ¿no? Sí, tenemos un paro también previsto el 10 de junio del PIT-CNT y este tema va a ser uno de los puntos, por lo que se ha dicho, de los reclamos de la central. Mensaje de Matías sobre el déficit y lo que plantea Odone desde Ferrere, acá asocia o recuerda la pertenencia de Odone en el pasado como profesional a CPA Ferrere y su aparato de vínculos con el sistema económico Uruguay, dice, y se pregunta, ¿no se sabía el desfasaje del déficit heredado? Y sobre todo, cuando se realizaron las propuestas de gobierno del Frente Amplio en campaña, ¿es entendible que aparezca como una sorpresa luego de asumir el gobierno con compromisos votados el desfasaje del déficit? Esto dice Matías. Bueno, lo de la sorpresa y el déficit, ¿te acordás que fue todo un tema el año pasado, a poco de asumido el gobierno, ¿no? Sí, ahí, bueno, habría que preguntarle al gobierno. Lo que dijeron en su momento las autoridades es que había muchos gastos y cuestiones que no se habían informado en la transición y que de los cuales ellos no estaban en conocimiento, en ACE, en otros organismos, y había como cuestiones de números, digamos, que estaban de alguna forma ocultas y que estuvieron ocultas en la transición y no se sabía que contaban con eso. Y que se había informado, en su momento se dijo, que se informó un déficit menor al que efectivamente tuvimos. Y ese sentido, y aparte sustancialmente menor, entonces eran recursos. Después sobre el hecho de si se podría haber prometido lo que se prometió teniendo en cuenta la situación fiscal, bueno, es una respuesta política que tiene que dar el gobierno, ¿no? El gobierno tendría que revisar algunas exoneraciones, dice otro mensaje que llegó en los últimos minutos, en este caso un mensaje de Eduardo, pero de eso se habla poco, o sea, de las exoneraciones se habla poco. Uruguay es el país que tiene a las mayores exoneraciones de América Latina, y el año pasado las inversiones extranjeras dieron un saldo negativo. Algo de esto dijo al aire hace un rato en Panorama Informativo Sergio Somarúa, el dirigente sindical del PIT-CNT, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada, que habló de eso que en general los economistas, por ejemplo Germán de Agosto, definen como el gasto tributario, ¿no? Sí, Eduardo era el oyente. Eduardo. Bueno, Eduardo, sí, hay un gasto enorme, es un gasto enorme a veces cuando se habla de las políticas sociales, la tarjeta Uruguay social y la gente que se opone a las políticas sociales y dice que es mucho dinero. Esto es muchísimo más que el Estado gasta en exonerar a empresas, en algunos casos para promover inversiones que son productivas y en otros casos para hacer galpones, estudios jurídicos, ¿no? Instalaciones y cuestiones que... ¿Por qué? Porque es un mecanismo automático que tiene determinados criterios que fueron revisados durante este gobierno. Pero Gabriel Odone, cuando nosotros le hicimos una entrevista antes de asumir, tenía una posición un poco más radical en el sentido de que estas exoneraciones había que revisarlas integralmente, el tema de su eficiencia. Luego se revisaron algunos criterios, como decía, pero no se revisaron radicalmente, ¿no? Y en términos de montos, no sé cómo venimos, porque no sé si ha habido algún informe de gasto tributario recientemente, se me pasa eso, pero bueno, habría que ver si eso se redujo, pero efectivamente es uno de los montos más altos de América Latina que se nos va, digamos, en materia de exoneraciones tributarias a las empresas. Último mensaje que menciona, uno de Álvaro, que recuerda que el acto que va a hacer el PIT-CNT, por lo menos en Montevideo, el día del paro general parcial, esta vez va a salir del centro de la ciudad y va a desarrollarse en el Cerro. Acá dice Cerro Norte. Yo sabía que era en el Cerro, no tenía el dato exacto de que estaba ubicado en esa zona más puntual, en Cerro Norte. Y bueno, pregunta si esto
dispara alguna interpretación política, nos pide la opinión. Yo escuché, no me acuerdo a quién exactamente, del PIT-CNT, decir que sí, que en este contexto de ciertas urgencias y vulnerabilidades era importante descentralizar, o sea, salir del centro de la ciudad de Montevideo y hacer un acto en un lugar que tiene una determinada significación en términos de la historia obrera del Uruguay, pero también una serie de urgencias como ese barrio del oeste. Y también fue el barrio que eligió el gobierno, ¿no? Para lanzar el plan Más Barrios, si no me equivoco. Fue ese barrio también. Bueno, veremos un poco por dónde van las demandas. Algunas ya están anunciadas del PIT-CNT en ese caso, y también veremos cómo se da la discusión en el Parlamento de la rendición de cuentas y cómo funciona también la interna del Frente Amplio por un lado, pero por otro lado también cómo se comportan los partidos de la oposición. Recordemos que al Frente Amplio en diputados le faltan 2 votos para aprobar la rendición. Y si bien Perrone, por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto, votó los puntos más comprometedores del presupuesto, en el periodo pasado ya anunció que no va a tener el mismo comportamiento en este año, entonces veremos qué pasa. Gracias, Nati, hasta la próxima. Nos vemos. Breve pausa y viene en modo recreo Mariana Cianelli con música que apunta hacia Colombia en el cierre del programa. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Sonó el timbre, es nuestro recreo de las 10:55. No nos podemos hacer los locos en este recreo porque Sofía Romano merece, por una vez en la vida, empezar un programa en hora. Y venimos con una roja, me parece, el otro día que entregamos medio ahí. El otro día entramos tarde a la clase de nuevo, nos rezongaron, mandaron cartita a los padres en el cuaderno. A ver, ¿qué decir? Hay una lección musical que ya compartiremos que nos va a llevar a Colombia, digo bien. Está muy bien, sí. ¿Por dónde vas a ir? La pensé por justamente Colombia y por una banda colombiana muy conocida que hace poquito estuvo acá en Uruguay y es más, estoy segura que estuvo en La Diaria Papel, habló con la gente de La Diaria Papel, pero creo que estuvo aquí en el programa también. Mis operadores que me dicen sí, alguien que me diga que sí. Está buscando aceptación. Sí, me dicen. Sí, dicen. Sí. ¿Es un sí convencido? Creo que no, que no saben de lo que estoy hablando. No en importa, este a veces pasa. Bueno, pero bien.
En definitiva, la elección musical. Sí, va por Colombia Conexión, es una canción que habla justamente de Colombia, de la belleza de Colombia, sus bellezas y la va describiendo, y es sobre la banda Terciopelados, una banda muy conocida que inició en los 90. Esta canción es 5 años después de que arrancaran, o un poquito menos, 3 años después de que arrancaran la banda a tocar, y es una canción muy linda. Bueno, es una buena elección entonces para el cierre, Sí. Ya que hoy Colombia copó la agenda, digamos, por lo que pasó en esas elecciones. Es un país muy importante, claro, que queda dentro de América del Sur casi que en la otra punta con respecto a la ubicación de Uruguay. Yo que vengo del palo deportivo, asocio Colombia con el calor de Barranquilla, Claro. la altura de Bogotá, esas cosas que repetimos los periodistas deportivos cada vez que hay un partido importante por ahí, en realidad, y hablando de Y cosas que- mucho más importantes. Y que sí. explican el rendimiento de los equipos que van a Y jugar bueno, allí, sí, ¿no? se hace difícil, Intentan ¿no? justificar ahí. Pero hablando de otras cuestiones, es el segundo país en población de América del Sur. Ujú. Es decir, teniendo un territorio mucho más chico que Argentina, supera en cerca de 5 millones de habitantes Argentina, ronda los 50 millones, lo que lo pone atrás de Brasil. O sea que es un país que tiene una gran densidad de población, un enorme o un muy importante gasto militar. Esto es histórico, y ahí hay un terreno muy fértil para pensar en el rol de Colombia como cabecera de puente de Estados Unidos en Sudamérica durante mucho tiempo. Eso claramente no funcionó de esa manera en los 4 años de gobierno de Petro que están por cumplirse, y explica parte del clima político de este momento con una candidatura como la de la Espriella, que seguramente a Trump y al gobierno estadounidense le resulte toda una oportunidad de retomar ese control, ¿no? Sí, y hago una puntualización. La canción en un momento tiene una frase que dice "Gringos go home". Bueno, claro, eso también da cuenta de, por lo menos de los sectores que han resistido a ese posicionamiento de Colombia, donde hubo planes específicos. Recuerdo en los tiempos de Uribe, creo que fue a comienzos del siglo XXI, el Plan Colombia, justamente cuando había toda una situación con respecto a distintos grupos guerrilleros, el principal en ese momento las FARC, que también ha, digamos, tenido modificaciones, tanto vínculo de esos grupos con el Estado y con la legalidad en los últimos tiempos, con determinados acuerdos de paz, algunos que avanzaron más que otros, con el gobierno de Petro tratando de darle su propio impulso a eso, y lo decía Sofía Cortiz, sectores de la población que hacen una lectura crítica de lo que se propuso en términos de paz y no consiguió el gobierno de Petro, gestionando algo muy complejo, ¿no? Muy complejo en un país que aparte tiene una gran diversidad cultural, geográfica, selva, montaña, costa, podríamos seguir hablando, y que está al lado de Venezuela. Y de algo, de todo eso habla esta canción Colombia Todo eso, Conexión. pero es casi Sí. un tratado de ciencia política la canción. No, de la parte política no tanto, igual tiene algunas menciones, pero de la geografía de esa Colombia que Bien. mencionás. Cafeteras, además, ¿no? Sí, No dijimos cafetera. lo principal, y yo me despido levantando esta taza, justamente. Gracias, Mari. Hasta mañana. Nos vemos mañana.